Es total, sobre todo cuando se trata de política nacional. Camila Ceballos, nuestra politóloga de confianza, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, te escuchamos. Estamos muy contentas de volver a recibirte. Sí, sí, y les pido disculpas por no estar ahí acompañándolas como siempre, pero bueno, como ustedes saben, seguramente ya también lo han contado, mañana inicia las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas y bueno, vamos a estar formando parte con el PAIE, con el programa de apoyo a la investigación estudiantil, y estamos acá en Los Aprontes, pues docente universitaria que hace distintas cosas, así que estamos acá, por eso Cami, no vos estoy ahí. viniste del país de Lula, ¿no? Me dijeron. Yo vine del país de Lula, y justo fue en la semana que, aclaro que estaba en una actividad académica, ¿no? Ah, Obviamente que también caminé por Copacabana, hice todas las cosas que se hacen cuando uno va a Río, pero tuve la suerte además de estar en la semana en que se condenó a Bolsonaro. Entonces, nunca me lo habría esperado, y eso sucedió, y sinceramente fue, bueno, en esos momentos que son como históricos, ¿no? Eventos históricos que suceden y uno forma parte, y en esa oportunidad también por un poco por cómo quería este, asistir a ese evento, fuimos bueno, un boteco asociado, vinculado al PT, y había mucha euforia en esa claro. parte de la población, ¿no? De votantes del PT. Obviamente que también había otras manifestaciones y otras personas no tan eufóricas, o sí eufóricas, pero de un lado negativo con relación a la decisión de la justicia. Cami, Parece una condena, sí, creo que yo no vi mucha repercusión de acá en Uruguay. ¿Puede ser? Por parte de no, nuestro sistema político. totalmente. No, muy poco. De hecho, por ejemplo, creo que Orsi, no sé si se pronunció al respecto. Tibiorsi. Sé que, claro, y Una vez más. Lubetkin tampoco, No, ¿no? eso no quiso. Es muy duro, pero también forma parte un poco de cómo se está. Yo no soy una experta en política internacional y en relaciones internacionales, pero he leído algunos comentarios que hacen algunos analistas y han señalado como esta cuestión muy, como de moverse poco a poco en declaraciones y ser extremadamente cuidado, que a veces genera como también confusión. Álvaro Padrón lo decía hace unas semanas en una entrevista que, si no me equivoco, le hizo La Mm. Diaria. Entonces, forma parte de esa cuestión política, y además están como la política uruguaya en su momento más endogámico, ¿no? Mirándose mucho hacia adentro, sobre todo, y muy condicionado por la discusión parlamentaria. Entonces, por ejemplo, y la discusión presupuestal. Ayer cerró la Expo Prado, que es el evento de la Asociación Rural del Uruguay, y los discursos eran de un nivel muy enfocados en esa discusión presupuestaria, y aparte en regulaciones concretas que aparecían en la ley del presupuesto, con actores e intereses específicos. Entonces estamos justamente en ese momento, ¿no? En ese momento que todo lo que hace el sistema político y todos los actores de relevancia, las corporaciones, los sindicatos, los políticos, están en esa, ¿no? De marcar su posición, marcar su agenda, y sobre todo tratar de mover en función de sus intereses la política que propuso el gobierno. Que si uno la mira, la ley de presupuesto, es una ley muy, muy, primero que está demasiado acotada y muy condicionada por las reglamentaciones y los reglamentos internos que tiene el Parlamento para poder procesarla con días, fechas y procesos, pero además es demasiado, no quiero voy a usar un eufemismo, es una ley que si el presupuesto, que si el Frente Amplio no tuviera el problema que tiene de la ausencia de dos diputados para alcanzar la mayoría, no podría llevársela a nadie, porque es un presupuesto que deja de conforme a todo el mundo, ¿sí? A la educación la deja desconforme, a la infancia Mm. la deja desconforme. Entonces, es como que la sábana no solamente que está corta, sino que es como de mala calidad.
Sí, Eso. hoy escuchaba a una diputada del Frente Amplio, que si no estoy mal era Silvia Ibarguren, debe ser ella porque creo que es la única Silvia diputada del Frente Amplio, pero por las dudas lo dejamos ahí con pinzas. Estaba en Azul FM, y ella decía, bueno, que le preguntaban sobre esto del presupuesto laudelar y que no es suficiente, y ella decía, bueno, pero pasa que nos centramos mucho en la infancia y la adolescencia, y ahora y vos estás diciendo que en realidad tampoco alcanza para eso. Entonces esta prioridad que tiene el gobierno tampoco está siendo abastecida de alguna forma. No, y me parece que si uno mira, por ejemplo, las partidas que hay para cada uno de esos ejes, son partidas que no crecen sustancialmente a lo largo del periodo, Claro. Además, ¿no? Y se basan en una hipótesis de crecimiento que no se tuvo en los últimos 10 años, entonces se generan muchas dudas y muchas... Y tiene muchos frentes abiertos el gobierno, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno mira en el presupuesto de ciencia y tecnología, ¿no? Que es donde me he concentrado es raro, porque hay actores y hay instituciones que tienen una distribución presupuestaria que no se condice con la relevancia histórica, política que tienen con relación, por ejemplo, al UDELAR, ¿no? Entonces, en esa puja de actores e instituciones que van a estar todo el tiempo en estas semanas tratando de hacer, de mostrar su voz y su capacidad de chantaje, en el sentido de que eso se trata de la política, bueno, se va a ver cuánto poder real tienen los actores para generar para mover la aguja del presupuesto, ¿no? Ayer el presidente de la ARU era muy explícito con relación por ejemplo, a cómo se están midiendo los combustibles, cómo se fija el precio de los combustibles, la decisión de la exportación de ganado en pie. Es decir, hay muchos actores que están tratando de hacer primar su voz. El tema es cuánta capacidad tiene el gobierno de dejar contentos a algunos, sobre todo a su base electoral, ¿no? Que por algo decidió ese gobierno, decidió esa opción de gobierno y no otra, porque lo que sucede es que cuando los gobiernos tienden a parecerse tanto, los electores van a decir, bueno, entonces mi voto, ¿qué? ¿No? Porque yo elegí esto en función de una serie de promesas y una serie de ideas de política pública que en algún punto se distanciaban de lo anterior. Y no parece, ¿no? Quizás el proceso de rendición de cuentas y los ajustes que se hagan en el largo plazo puedan ir un poco más en ese lado de asociar al electorado frente amplista con la propuesta de presupuesto. Hay que esperar, sería en este caso esperar un año más. Pero también quiero decir una cosa, es muy difícil prever un presupuesto para 5 años en un mundo que es totalmente imprevisible, ¿no? Bueno, es un poco raro también esto. Creo que no. Uruguay debe ser de los pocos países que planifica su presupuesto de esta forma. De esta forma, sí, deben ser es casi excepcional. Después tiene esos ajustes que se hacen con las rendiciones de cuentas. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes, pero en un momento, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, Astori haber llegado a la conclusión de que le era básicamente imposible prever para 5 años y lo hizo por 2 años, ¿no? Claro. Obviamente que formalmente tenía que entregarlo por una ley que se llame la ley de presupuesto de 5 años, pero también es una cuestión que el gobierno enfrenta restricciones internacionales, restricciones internas, problemas de déficit que forman parte de la economía interna, pero también se enfrenta a dilemas de economía política que lo sostienen, a sus coaliciones, ¿no? Porque eso también entra en juego al momento de negociar el presupuesto. Y eso es lo que vamos a ver en estas semanas, cuando empiecen a ir las delegaciones a la Cámara de Diputados a informar las solicitudes. A ver, te dejamos de escuchar de repente, Cami. Bueno, escuchábamos ahí, estábamos hablando sobre esto, ¿no? Sobre los problemas que trae tener que planificar un presupuesto a 5 años, ¿no? Con todos los cambios que se dan a nivel nacional y a nivel internacional y cómo eso condiciona de alguna manera el desempeño de un gobierno, ¿no? Sí, también me lleva ahora que Cami hablaba de lo que planteaba el presidente de la ARU, de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, en la Expo Prado, que él no solo criticó al gobierno actual, sino que también
le tiró un palo al gobierno anterior por el tema del déficit fiscal, que básicamente dijeron, bueno, ustedes nos dijeron que iba a ser un déficit fiscal y al final terminó siendo otro, y también fue algo que criticó O'Donnell, hizo referencia en realidad en una entrevista en El País, que bueno, hablando de esto de que Orsi prometió que no se iba a subir más impuestos, O'Donnell dijo, bueno, pero eso Orsi lo dijo en el momento en el que se proyectaba cierto déficit fiscal, ahora tenemos otro. Claro. Entonces esto también se suma a esta discusión del presupuesto, bueno, de cómo planificar algo cuando en realidad capaz ni siquiera tenés bien proyectado el déficit fiscal. Ahí, Cami, no sé si nos escuchás bien, si estamos de vuelta. A ver, ahí, sí, no te escuchamos nosotras. No la estamos escuchando nosotras. Esto pasa cuando le dan presupuesto a la Universidad de la República. ¿Te das cuenta? Mira las complicaciones que trae no tener presupuesto. La vemos que habla, pero no la estamos escuchando. Esta pequeña aclaración también para quienes nos están escuchando por la radio es que estamos en contacto por Zoom con Camila, entonces vemos sus intentos desesperados por hacerse oír, pero bueno, del otro lado no llega su voz. A ver si probamos de vuelta, Cami. No sé si nos estás escuchando. A ver, está escribiendo ahí. Ella creo que nos escucha, pero nosotras a ella no. Bueno. No estamos pudiendo establecer conexión con Camila. De todas maneras, creo que es bien interesante esto que trae Camila, ¿no? De las limitaciones que puede implicar para un gobierno tener que planificar 5 años. Hablaba de esta planificación que había hecho Astori y decía, ustedes son muy chicas, pero Astori en un momento había planificado un presupuesto a 2 años. Seguimos viendo a Camila en intentos desesperados por hablarnos, pero no estamos pudiendo. Me parece igual que por el tiempo que tenemos, estamos por redondear el espacio. No sé si logramos establecer contacto con Camila para darle cierre, lo vamos a hacer, pero la veo complicada. Ya siendo la 1:10 de la tarde o del mediodía, quién sabe. A ver si ahí estamos pudiendo. Vamos a reenviarle a Camila la invitación. Sí, esto también que hablábamos, me hace acordar mucho a las clases de historia contemporánea cuando dábamos la Revolución Rusa y después el gobierno de Stalin, que de hecho los presupuestos se planificaban así, era por quinquenio, ¿no? Entonces, bueno, me lleva mucho a eso también, pero sí, debemos ser de los pocos países que hacemos eso. Y ahora estaba leyendo, a ver si Cami, cuando ella esté, capaz que si habla, a ver si ahora si nos escucha. Y nosotros la escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Cami, nada, estábamos hablando de esto, de hacer un cierre sobre esto, ¿no? Sobre lo que va a venir, cómo va a seguir, porque en realidad recién empieza esta etapa de discusión. Sí, recién, perdón todos estos problemas de conexión que me hago cargo porque soy muy desastrosa con todas estas cosas. Pero sí, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar una negociación bastante ardua, porque el otro día con Chaschetti sacábamos la cuenta de cuántas negociaciones repetidas tiene que hacer el gobierno, y si son 714 artículos y le faltan 2 diputados, o sea, mínimo va a tener 714 negociaciones. Entonces, es mucho trabajo los que tienen los diputados por delante, entonces hay que esperar una trancadera interesante. Pero también tiene los plazos establecidos por la Constitución, entonces no se puede dormir. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar que Cabildo Abierto levante cada vez más su precio, porque sus votos son muy codiciados por el Frente Amplio. Hay que esperar ciertas coordinaciones entre el Partido Colorado y el Partido Nacional para empezar a tener mucha más sinergia en sus posiciones. Y también hay que ser muy conscientes que una cosa es la ley de presupuesto que entra y después otra cosa va a ser totalmente la que sale, ¿sí? Por el camino quedan muchos intereses y muchas orientaciones de política, porque justamente lo que están haciendo los diputados y los legisladores y los ministros en estos momentos es negociar. Y si hay algo que nosotros habíamos señalado al inicio que hacen el Poder Ejecutivo y electo, es decir, el oficialismo y la oposición en un primer momento, es negociar con cargos los entes de coparticipación, ahora se empieza a negociar con política. Entonces, la tendencia es que se vaya hacia el centro, ¿sí?
de la política, se negocia en esos márgenes. Entonces yo tendría una paciencia como analista bastante superior a lo que podría llegar a tener cualquier elector, porque los electores tienen necesidades y demandas que no se pueden controlar diciéndole paciencia, esto se va a resolver. Algunas de las decisiones tomaron decisiones los electores para que se les resuelva en el corto plazo y hay que ver también cómo se resuelve eso. Bueno, y un poco teniendo esto en cuenta, este pedido de paciencia de Camila Ceballos, vamos a dar fin a esta nueva entrega de La Confusión. Es total, me quedo un poco pensando en un montón de cuestiones que seguramente en 15 días van a cambiar. Así que vamos a volver a vernos en 15 días para poder darle seguimiento a este tema, pero con paciencia. Con paciencia, y les pido perdón por la conexión, perdón por no estar ahí, y ahí ya en 15 días nos vamos a ver mucho mejor y vamos a hablar mucho mejor y más detenidamente con más información. Te esperamos en 15 días, Cami, gracias. Les mando un beso, chao. Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.